La camarografía es el procedimiento mediante el cual reproducimos las imágenes que nos interesan, empleando como soporte el sistema electromagnético en el caso del videotape o de celuloide en el caso de la cinematografía. La columna vertebral de las televisiones está constituida por la forma en que aparecen las diversas imágenes en pantalla chica, conformadas por una buena iluminación, encuadre y desplazamiento de la cámara como tal. Existen dos tipos de camarógrafos: camarógrafo de estudio, camarógrafo de exterior. Es el que trabaja en el estudio de televisión y bajo las órdenes del director de cámara, quien es el que le dicta el tipo de plano, ángulo o movimiento que debe hacer, en este caso el estudio. Ahora bien, el camarógrafo de exterior es el que labora fuera del estudio de televisión. Su trabajo depende de él y debe tener un mayor dominio de la técnica y mucha creatividad. Tiene la libertad de poner a prueba su talento. Tanto el camarógrafo de estudio como el de exterior deben conocer los elementos básicos que componen la camarografía. Llamamos planos a la dimensión que presenta la imagen dentro de la pantalla, tomando como referencia la figura humana. El plano es la unidad básica del cine y la televisión. Para ello, tenemos a un actor, director y guionista de la Escuela de Cine, que nos explicará un poco sobre los planos y sus funciones. Los planos en cine son los mismos en todos los lugares. Estamos en que el director desee. Por ejemplo, hay unos planos que son muy poco usuales, que por ejemplo el plano cenital, que es cuando la cámara está enfocando desde arriba hacia abajo, así, derecho. Esto es un plano que se usa, no es tan común. Eso es para tú dar un enfoque ya a un lugar determinado o a un personaje cuando está acostado o viceversa. Y el plano nadir, que ese es inverso, es cuando la cámara está puesta hacia arriba. Ese plano es un plano que se utiliza también muy poco, pero cuando se usa tiene un impacto fuerte. Planos muy utilizados, bueno, plano general, que es cuando tú haces lo que es más de plano general, para que se vea todo lo que está en el área, tu personaje y todo el entorno. Entonces ya tú vienes generalmente con un plano más cerrado, directamente el personaje, un plano medio, un plano entero, y ya plano por detalle o plano primerísimo primer plano, que es un plano lo más importante, porque ahí se le ve la psicología del personaje, todo su gesto. Se enfoca especialmente en los rasgos del personaje, ya los planos, un plano de detalle, enfocando humor, la boca, algo en específico, para, como dice, un detalle de algo. Eso es lo que realmente se usa. Ahora, los tipos de planos no tienen nada que ver con cómo te va a salir tu película ni tu cortometraje. Es cómo tú lo utilices, en el momento que tú lo utilices, porque si tú pones un plano general y me aparece como un plano de detalle, el público se puede equivocar y no sabe qué es lo que está enfocando. Eso hay una regla que tú debes de saber para tu seguir. Angulaciones es la forma en que está ubicada la cámara con respecto al sujeto. Se puede realizar de tres maneras directamente, que son ángulo picado, normal y contrapicado. Existe también un ángulo imposible. El ángulo picado es cuando la cámara está ubicada de arriba hacia abajo. Este ángulo empequeñece al sujeto y le da sensación de inferioridad e impotencia. Ángulo normal. La cámara es colocada al mismo nivel que el personaje en la vista que corresponde al ojo humano cuando mira de manera horizontal. El ángulo contrapicado se logra al ubicar la cámara de abajo hacia arriba. Este ángulo engrandece al sujeto y le da la sensación de superioridad, poder, entre otros. El ángulo imposible es creado mediante trucaje y efectos especiales. La composición es la forma mediante la cual se organizan los objetos y o sujetos vistos dentro del encuadre de la cámara. Es el arte de situar los elementos de una imagen de tal forma que la atención del espectador recaiga en el punto que nos interesa, entiéndase su centro de atracción o interés, y provoca un impacto emocional. Los diversos elementos de la composición deberán dar la impresión de un todo de unidad total. Para ello, tenemos al catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director de cine, quien nos hablará un poco más sobre el tema. En la composición fotográfica y de la pintura, porque el cine y la fotografía, el monte secuencial, en ese orden, heredan
pintura, el aspecto pictórico. Entonces, la composición al principio que nace en la pintura, de donde hereda el cine y la fotografía, el concepto de lo que es las reglas del lenguaje, todo ese tipo de cosas, viene precisamente por la manera en que el ser humano ve y atiende. Fíjate que al principio la composición no era cuadrada, era en forma ovalada, porque así es que el ser humano ve. Cuando nosotros vemos la naturaleza y miramos, fíjate que el contorno de la imagen que vemos es ovalado. Por eso al principio no era cuadrada, sino que era totalmente ovalada. Pero ¿qué ocurre con el aspecto cuadrado? Es que es más matemático, se puede medir mejor. Entonces los seres humanos, sin darnos cuenta, cuando miramos, atendemos a lo que miramos. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Todos vemos, pero no todos miramos igual. Cuando miramos es cuando componemos lo que vemos. Entonces, en el cine, uno imita la manera en que ve. Por esa razón, los directores de cine encuadran sus películas de manera diferente, por la razón de que cada cual utiliza, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus prioridades, utiliza los planos de una manera distinta. Los planos nos ayudan a describir las cosas que vemos. Entonces la composición precisamente prioriza, es para priorizar los objetos, las cosas que se mueven, que nos interesa ver. Entonces, al estudiar los aspectos compositivos de la imagen, en la fotografía y en la pintura, en el cine nos encontramos con que hay un elemento adicional que es el movimiento. Una imagen fotográfica o pintada está fija y listo de nada, pero en el cine se mueve. Entonces, dentro de ese aspecto compositivo, en el cine, en la imagen, tenemos que tomar en cuenta el movimiento, porque cuando las cosas se mueven, ya la composición no es fija, cambia. Entonces, el director de fotografía, el director de la película, tiene que tomar en cuenta esos cambios para que el aspecto estético de la imagen, en cuanto a la composición se refiere, no se pierda. Por eso esas grandes películas, en donde ganan premios en la fotografía y ese tipo de cosas, es porque se cuida, desde que una toma empieza hasta que termina, se cuida la belleza de la imagen. Desde el punto de vista psicológico, las líneas verticales crean la sensación de solemnidad, dignidad y paz. Asimismo, formalidad, altura y restricción. Por su parte, las líneas horizontales destacadas en el encuadre sugieren estabilidad, reposo y quietud. Igualmente, amplitud, apertura y estabilidad. Las diagonales son las que sugieren más movimiento. Las curvas sugieren gracia y dulzura, pero si aparecen en exceso indican inseguridad. También estas líneas crean movimientos. Mediante este mecanismo se controla la entrada de la luz que debe pasar a través del lente, al girar un anillo de control del iris que se halla dentro del extremo cercano del tambor del objetivo. Ajusta el tamaño de este agujero en su función. En la misma medida en que el número es más bajo, aumenta la entrada de luz, y en la medida en que es más alto, disminuye. Tenemos dos efectos importantes simultáneos, que es controla el brillo de la imagen y afecta la zona de profundidad dentro de la escena. El objetivo causa la refracción de la luz desde el sujeto u objeto que se va a fotografiar hasta el centro de la cámara. Sirve además para mejorar la nitidez de la imagen. Existen diferentes tipos de objetivos: normal, gran angular y el zoom, así como el macro. El normal produce una perspectiva relativamente igual a lo que ve el ojo humano. Gran angular es usado para abocar espacios amplios en una sola toma. Macro se usa para distancias muy cortas entre el objeto y el objetivo. Y el zoom permite acercar o retirar la imagen en una sola toma.